Ok, están todos aquí, ¿verdad? Los del primer acto. Vamos a repasar el bloqueo de ayer, lo que hicimos ayer, el movimiento de ayer. Aquellas nociones que tengan acerca de Molière es muy importante. Es muy importante recordar que Molière se educó o su práctica en el teatro fue con la comedia del arte. Vamos a repasar lo que hicimos ayer y yo les voy corrigiendo a medida que vayamos haciéndolo, ¿ok? Comenzamos cuando ustedes quieran, cuando estén listos. Posiciones, por favor. Yo nací en Caguas, en un campo de Caguas, que muy poca gente conoce porque se llama La Guasábara. Paso mis primeros años ahí y luego voy a vivir a New Jersey con mi familia, con mis hermanas mayores. Usé mis años hasta la escuela superior y luego vine a la Universidad de Puerto Rico. Para no dejarla, parece que nunca más. Cuando las considero, las consecuencias de esa palabra me muestran un marido, unos hijos y un hogar. Y si bien lo pienso, no veo ni nada. Abriendo tu posición. Cambias la posición, un marido, tal cosa, tal, un hogar, terminas y vuelves a tu posición hacia ella. 3/4 hacia ella. Las consecuencias de esa palabra me muestran un marido, unos hijos y un hogar. Y si bien lo pienso... No. Es cierto, y si bien lo pienso, no veo en ello nada que quiera el pensamiento ni que haga estremecerse. Está muy rápida. Mi padre fue un agricultor toda la vida y obviamente tenía muy poca educación, quizás un 3er grado de escuela elemental, algo así. Pero sin embargo, en mi casa, por alguna razón y porque a él le gustaba leer, habían libros, había muchos libros y mi padre desde pequeño me alentó mucho a estudiar, a leer y me decía que siempre la única herencia que él podía dejarme era eso, la educación, los estudios. Y de niño yo leí los grandes libros que luego descubro que se leían en escuela intermedia, en escuela superior, en la Universidad de Puerto Rico. Confiero al profesor Dean Zayas Pereira la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Puerto Rico. Enhorabuena. Dean Zayas es el padre de varias generaciones en todos los renglones del teatro, porque ha formado desde escenógrafos hasta luminotécnicos, hasta sonidistas, actores, directores, productores. ¡Wow! La marca de Dean en mí es la conciencia de la disciplina. Nos enseñaba lo importante que es llegar a tiempo. Yo de hecho tomaba clases con él, historia del teatro, y era a las 7 de la mañana. Y no había ninguna otra forma porque él era la única sección que daba y era a las 7 de la mañana, todo el mundo tenía que ir. Yo llegaba con mi manzana, con mi café negro, acabadito de comprar en el merendero porque había que estar a las 7 en punto. Yo creo que la gran enseñanza que adquirí de Dean es la investigación, el no conformarme con lo que tengo y la responsabilidad de investigar antes de hacer. Como actor lo hacíamos, como director ni pensar, o sea, no había manera de enfrentar una obra sin una investigación previa. Cuando empecé en la docencia, me gustó. Con los años me apasionó y no he podido dejarla. Es algo que no he podido dejar. No veo en ello nada que hiera el pensamiento ni que haga estremecerse. Está muy rápida. Eso era un problema que tenía Molière en la vida real y lo corrigió. Lo que más me gusta enseñar es ver cómo el estudiante, con mi ayuda, con mi guía, va descubriendo lo que tiene. No alteremos las justas ordenanzas del cielo y sigamos los movimientos de nuestros dos instintos. De este modo, aunque opuestas una a otra, en nuestros proyectos ambas sabremos imitar a nuestra madre. Recién graduado de la Universidad de Puerto Rico
Recibí una beca del Departamento de Educación y otra beca de una fundación, la cual había participado con un ensayo. Me especializo en dirección escénica. Tomé cursos de dirección y producción de televisión y 2 cursos en cine también. Cuando estaba estudiando en NYU tuve la gran oportunidad de conocer a Arthur Miller y no lo podía creer. Y tuve la oportunidad de trabajar con él en el proceso de una de sus obras después de la caída, porque era el inicio del repertorio del Lincoln Center y yo era estudiante en ese momento, fui uno de los estudiantes escogidos para trabajar en ese proyecto que dirigía Kazan. Al completar los estudios de maestría tengo la gran oportunidad, la gran oferta de uno de los principales canales de Nueva York. El maestro que estaba enseñándome la clase de dirección y producción, pues trabajaba en uno de los canales y me recomienda. Y yo me graduaba y me dice, Dean, si tú te quedas, el próximo lunes tú estás trabajando. Y bueno, aquella oferta era tentadora. Y yo lo pensé, pero a pesar de que yo soy muy internacional, soy muy nacional a la misma vez. Y yo siempre pensé que yo quizás podía contribuir a hacer una diferencia. Y dije, no, yo tengo que regresar a Puerto Rico. 2 años antes había fundado Teatro del 60. Y habíamos iniciado una labor que yo quería continuar de alguna forma. Llego a Puerto Rico y mi compromiso con el Departamento de Educación, al fin y al cabo, si había trabajo, yo cumplía con la beca, pero si no había trabajo, pues me eximía totalmente. Voy al Departamento de Educación, no había trabajo para mí. Voy a WIPR Televisión, que era la otra posibilidad, no había trabajo para mí. Y ahora, señora, usa el espacio, muévete y tal cosa, muévete dentro de los límites del espacio. Dean Zayas es como un coreógrafo de actores en el espacio, siempre ha tenido tan claro el cuerpo del actor en conjunto con el espacio. Eso siempre me ha fascinado de su dirección. Cuando Dean Zayas dirige una obra de teatro, uno tiene que estar muy pendiente de los movimientos que él le marca, porque esos movimientos que él marca son como una especie de mapa de lo que él pretende de ese personaje en términos de interpretación, como él quiere que sea interpretado el personaje. Ok, pero entonces no rompas hacia acá para eso, sino continúa, para que el movimiento te fluya. Lo mismo que estabas haciendo, papi, pero en vez de romper hacia ella en este momento, ya cuando tú dices que los lazos de mi corazón, te quedas hacia acá, ya la mano, para que no hagas esto. es muy fiel al texto. Eso en todo lo que hace, no solamente los textos puertorriqueños, aunque sea un Shakespeare, un Lope de Vega, Dean es muy fiel al texto. Eso es muy importante, hay que estudiar muy bien el texto. Y siempre se enfoca en la dicción. Tú puedes estar hablando con él ahora mismo y él si hablas como hablan los jóvenes por ahí, que se les enreda la lengua o no abren bien la boca, él dice, ¿qué? ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo. Cuando aprendas a hablar, entonces me dice. Estoy trabajando en el Ateneo puertorriqueño ese verano y paso por el departamento de drama y la que era directora del departamento de drama, Nilda González, me dijo, Dean, ¿a ti te interesaría enseñar? Yo dije, pues sí, pero no lo había pensado, verdaderamente. Yo no me había ido con la idea de que volviese a enseñar a la Universidad de Puerto Rico. Yo me había ido con la idea de que yo volviese a Puerto Rico a hacer teatro. Fue Miguel que hacer yo tanto voy. Ya tengo el hierro afilado. Sin este jacero, se lo compré yo al pulpero Juan Lorenzo el titulado. La trilogía de obras costumbristas, que yo creo que fue como la tesis doctoral de nuestra clase, fue un trabajo completo
de principio a fin, desde la lectura de los libretos hasta el cierre, la selección de música, todos los elementos que componen el espectáculo teatral. Y Dean estaba y todavía hoy está tan orgulloso del resultado, porque representaba también traer obras que habían quedado olvidadas del siglo XIX. Y el único espacio donde tendrían capacidad para florecer era en el Teatro Rodante Universitario. Así que fue un gran proyecto. Que la razón del más fuerte siempre es la razón del palo. Nada he dicho. Estaba hablando en sonámbulo. Gloria Arjona me introdujo a los versos del Caballero de Olmedo y yo me quedé prendado de aquello. Yo jamás había oído nada igual. Yo lo comparaba a los estudios que tuve en Escuela Superior con Shakespeare. Aquella belleza del verso, aquella belleza de la palabra, aquel tomar del entorno de aquellos campesinos y transformarlo en poesía. Y entonces empecé a recordar frases de mi campo, frases de mi papá, frases de los demás campesinos, que usaban muchas frases que me parecían a la poesía de Lope de Vega, a la poesía de Calderón y Tirso de Molina. La primera obra que yo dirigí de Siglo de Oro fue Los Melindres de Belisa, de Lope de Vega. Y es la producción que más se ha hecho en el Teatro Rodante Universitario. Para mí fue una experiencia única, el indagar, mucha pintura de ese momento sobre todo. ¿Cómo eran los gestos de esta gente? Oír mucha música barroca, mucha música, ir descubriendo los códigos de cómo se podía hacer teatro del Siglo de Oro. Por el sótano y el torno fue la obra donde tuvimos la oportunidad de viajar al Festival de Chamizal en Texas. Tuve la oportunidad de recibir un premio del festival y obviamente eso para mí pues me marcó. El montaje de Don Gil de las Calzas Verdes fue la segunda producción que va al Festival de Texas. Cordelia ganó el premio a la mejor actriz y yo recibí el honor de un premio de actor secundario por El Gracioso y se ganaron todos los premios, siempre de escenografía, de vestuario, de dirección. El último montaje que hicimos Dean y yo juntos de Siglo de Oro fue El Caballero del Milagro para el Teatro Círculo de Nueva York. Fue la obra que recibió el premio ACE, la mejor dirección de Dean Sayan y el mejor diseño de vestuario, Gloria Sáez, mío. Así que fue redondo. Por ti y por mí disimular he querido, hasta llegar, ay Leonor, a averiguar quién es el galán nacido. Quédate, ingrata, que no pues que ya me he declarado. Quizás yo le he dado más continuidad a la producción de Teatro del Siglo de Oro, porque me parece que si los estudiantes en lengua sajona utilizaban a Shakespeare como un vehículo para la educación, y sobre todo en el teatro, pues el Siglo de Oro era lo más que nos podía servir a nosotros como un equivalente. Sus montajes fueron los primeros que asumieron el tipo de montaje de la fiesta barroca. No se acostumbraba a hacer eso. Todavía no estaba consolidado el espectáculo de Siglo de Oro en su plenitud. Pero ya en los próximos montajes él añade la loa, añade los entremeses, o sea, él sigue completando hasta redondear la fiesta barroca. Y una vez que es conocido su trabajo en el chamizal, en Estados Unidos, los españoles lo ven ahí en chamizal y Dean es invitado entonces a España a llevar el Teatro Rodante de la universidad y todavía más allá a dirigir Siglo de Oro en España. Yo he dirigido sobre 300 obras ya, y creo que 300 o quizás un poquito más.
Mi obra favorita de todos los tiempos es El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Quizás porque fue mi proyecto de dirección cuando era estudiante. Y fue la obra a través de la cual yo descubrí que yo quería ser director y no verdaderamente quería ser actor. Él hizo un papel cómico que creo que es el único papel cómico que ha hecho conmigo, que es el sepulturero en Hamlet. Y estuvo estupendo, porque es la escena de lo que llaman en inglés en Shakespeare el comic relief. Mi teatro favorito es el teatro de lo que yo llamo el realismo psicológico. Chekhov tiene una gran predilección de mi parte y Turgenev también, Maxim Gorky. Hay muchas cosas de Ibsen que me gustaría dirigir que no he dirigido. Y volviendo a los clásicos, pues obviamente Shakespeare y los clásicos del teatro de oro español me privan. Teatro del 60 surge en una mesa del centro universitario en la Universidad de Puerto Rico, cuando yo estaba reunido con unos amigos poetas del grupo Guajana, uno de mis actores favoritos de toda la vida, quizás mi actor favorito, Miguel Ángel Suárez, Ligia Rolón, que estaba conmigo en el departamento de drama, y otra gran actriz, Soledad Romero. Surge en los 60 porque no se nos estaba dando la oportunidad que uno creía que tenía que tener o que se merecía. Entonces yo dije, vamos a crear nuestro teatro y vamos a llamarlo Teatro del 60 porque somos la gente de la generación del 60. Vamos a hacer nuestro teatro de las obras que nos gustaría hacer. Estaba muy de moda en ese momento el teatro de vanguardia, sobre todo el teatro del absurdo. Y nos dimos a la tarea de presentar una obra de Edward Albee, La historia del zoológico, que la hacíamos Miguel Ángel Suárez y yo, dirigida por Carlos Nieves, y otra obra de Ionesco, La lección, que dirigía yo y la hacían Soledad Romero y Pedro Santaliz. Teatro del 60 siguió haciendo su labor hasta que por fin en el 1971, José Ferrer había llegado a Puerto Rico a hacer labor teatral y había conseguido un teatro, el antiguo Teatro Lara, que lo bautizó Teatro Cervantes por Manos La Mancha en Puerta de Tierra. Cuando José se iba a ir de Puerto Rico, habló conmigo, se hizo la gestión para quedarnos con el espacio que luego rebauticé Teatro Silvia Resach. Y esa fue la sede de Teatro del 60 por un tiempo, hasta que cerró. Ya yo no estaba en el grupo cuando cerró. Yo dejé el grupo en el 74, me fui a Madrid y ya no miré hacia atrás. La primera vez que yo regreso a Nueva York a dirigir, regreso para el Puerto Rican Traveling Theater con Vivian Colón, teatro inspirado en el Teatro Rodante Universitario. Hacía la turné de los veranos del Teatro Rodante, que iba igual. Íbamos a Nueva York, íbamos a diferentes barrios de Nueva York, íbamos a Filadelfia y a New Jersey. Luego, un alumno mío, del cual yo me siento bien orgulloso, crea su propia sala, Teatro Círculo, que es Cheo Oliveras. Y Cheo Oliveras me invita a dirigir también Siglo de Oro. Después hice una puesta en escena de La Casa de Bernardo Alba de Federico García Lorca con él. Y últimamente estuve haciendo una obra muy interesante que se llama Miguel Will, donde él narra lo que debió haber sucedido en el momento en que Shakespeare escribe su última obra, Cardenio, basado en el personaje que aparece en El Quijote. En un lugar de Inglaterra, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un escritor de los de obras teatrales.
estar en el rodante era como pasar ese único sedazo que te decía, yo tengo algo de talento o yo soy bueno en algo. Mi primera obra con el rodante fue en el 67, si mal no recuerdo, con La Posadera de Carlo Goldoni. Y yo recuerdo una noche en el barrio Frontón de Ciales, cuando todas aquellas luces empiezan a bajar de las montañas como luciérnagas y eran linternas, llegando a donde estábamos en medio de aquel campo, el carromato abierto, para ver la representación que nosotros íbamos a hacer. Cuando yo entré a la universidad no tuve la oportunidad de trabajar con el carromato, estaba ya en desuso, hacía muy poco tiempo, pero me llamaba muchísimo la atención lo que era eso, el poder llegar a los pueblos, poder llegar a esa guagua tocando bocina, con música, empezar a levantar y abrir el escenario delante del mismo público, llevar a sitios remotos el teatro rodante. Para mí es de los proyectos más que más ha tocado el pueblo. Cuando nosotros estuvimos en el rodante en la década del 80, fue entre el 83 al 88, en Puerto Rico la producción de telenovelas era bien profusa, ¿verdad? Había mucha producción de telenovelas y Dean era clave en esa producción porque él era editor de los diálogos, era director en el piso, también era apuntador. Así que el tiempo que podía estar con nosotros era mínimo. Así que esa generación tuvo el privilegio de trabajar en conjunto y poder tomar de Dean lo que exactamente él quería. Nosotros fue un grupo de autogestión. Dean daba las directrices y cuando él llegara todo tenía que estar, teníamos que pensar por él, incluso. Yo entré por una de las personas que en ese momento se iniciaba como una de las actrices jóvenes, que fue Bon Marie Méndez. Bon Marie Méndez estaba en una de mis clases, aquí en el departamento de drama, y algo no estaba dando resultado en las telenovelas, y era la falta de alguien que dirigiera desde el punto de vista artístico. Me lleva donde el señor Ángel del Cerro, y después de una conversación con él, me pareció que era interesante tratar de descubrir ese mundo ya desde otro punto de vista. Que creciste junto al río. Y me quedé por una década completa, toda la década del 80 y los primeros 2 años de la década del 90. La primera telenovela que yo dirigí para Telemundo fue Julieta, basada interesantemente en el Romeo y Julieta de William Shakespeare. Era la espina dorsal de aquella telenovela. Dean también apuntó telenovelas, aparte de dirigirlas. Yo nunca había trabajado con él como apuntador y claro está, la función del apuntador no es necesariamente darle interpretación a los actores de sus personajes cuando se está grabando la escena. Pero, siendo Dean Zayas quien es, pues mucha gente iba y le decía, ay, Dean, ayúdame con esto cuando estemos grabando. Ay, Dean, dime cómo digo esta línea. Ay, Dean, dime cómo hago aquello, hago lo otro. Y lo bueno era que él era tu memoria, pero también estaba siendo un coach de actuación en ese momento. Encendiste tú la llama de mi fuego. Tanairí, recuerdo en la ciudad de Nueva York, yo fui una vez en representación de don Ángel del Cerro, me dijeron que le contara sobre el personaje histórico de Soledad Arizmendi. Y yo sé que yo le digo, porque ese personaje no existe, ese personaje es inventado. O sea, cómo había calado aquello que la gente quería que sí era un personaje que había existido de verdad, que había luchado con la esclavitud en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese era un efecto muy, muy positivo. No es una secta, es una religión. Es una secta de Satanás. Al principio yo veía las telenovelas con un poquito de temor. Hasta ese momento en Puerto Rico sobre todo, había una gran división entre lo que se consideraba lo comercial y lo artístico, ¿verdad? Yo trato, en la medida en que yo podía, de que la calidad de la novela
se cuidase un poco más, no se subestimase la inteligencia del público. Seguía siendo un medio para la masa, ¿verdad? Porque es un medio de comunicación masivo, pero a la misma vez se pudiera dar algo de alguna calidad literaria. Recuerdo mi comentario cuando la vi por primera vez actuar en el escenario de la Universidad de Puerto Rico en una producción del Departamento de Drama. Bienvenida, Idalia. Gracias, Dean. Estudio Actoral nació hace exactamente 15 años. Yo viendo un programa que se llama Insight Actor Studio, de ahí se me ocurrió adaptarlo a Puerto Rico. Yo notaba que allá solamente entrevistaban actores y actrices, entonces yo le añadía las otras expresiones, vestuaristas, maquillistas, luminotécnicos, escenógrafos, productores, directores. Y entonces, ¿quién es el anfitrión? Fue tan rápido que me vino el nombre de Dean Zayas, porque director de teatro reconocido, profesor de teatro. Su preparación académica es vasta. Todos esos actores, actrices, a todos los conoce y los ha dirigido. Gracias por la invitación. Y conoce tanto de técnicas de actuación como de la historia del teatro, que él enriquece el programa muchas veces con cosas que no estaban incluidas. Me ha llenado muchas satisfacciones, sobre todo la mayor satisfacción ha sido entrevistar a aquellos actores profesionales que fueron mis estudiantes en un momento dado. ¿Acaso con espíritu negligente ha dejado robar algún...? No te escondas detrás de ella, quédate aquí. O vamos a cambiarlo. Hazle esa pregunta. Este ensayo es la próxima producción que va a presentar el Teatro Rodante, que va a hacer, primero va a estrenar aquí en Julia de Burgos, pero luego se traslada a la tarima del Teatro Rodante sobre ruedas. Y es la primera vez que yo dirijo Molière y la primera vez que ellos van a hacer Molière, Las Mujeres Sabias, una de las comedias más famosas de Molière y de las más interesantes porque es una de las más del equívoco y casi absurdista. Oh